Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a estudiar la tercera parte del tema de República Aristocrática. Los objetivos de la clase son que al finalizar ustedes van a poder explicar las condiciones económicas, políticas, sociales e internacionales del Perú entre los años 1908 y 1914. Van a poder explicar las causas y consecuencias de los problemas limítrofes del Perú en el primer gobierno de Leguía y van a poder identificar los territorios perdidos por el Perú en el primer gobierno de Leguía. A continuación, vamos a ver una línea de tiempo. Recuerda que estamos estudiando un periodo que dura 20 años, llamado la República Aristocrática. Este periodo se inicia en 1899 y termina en 1919. La primera clase de República Aristocrática hemos estudiado las características de este periodo. En la segunda clase hemos estudiado a los primeros gobiernos de este periodo, como por ejemplo al de López de Romaña, al de Candamo y al primer gobierno de José Pardo y Barreda. Hoy, en esta clase, vamos a estudiar dos gobiernos más, el primer gobierno de Augusto B. Leguía y el gobierno de Guillermo Billinghurst. Primero, vamos a estudiar al primer gobierno de Augusto B. Leguía, de 1908 a 1912. Pero antes quiero que recuerdes que no es el onceño de Leguía. El onceño de Leguía es su segundo gobierno y se llama onceño porque va a gobernar 11 años. Hoy solo vamos a estudiar su primer gobierno de Augusto B. Leguía, que dura 4 años, de 1908 a 1912. Primero recuerda que este señor Leguía pertenece al Partido Constitucional, fundado por Andrés Avelino Cáceres, pero que se logra una alianza política con el Partido Civil y por eso, de esa manera, este señor Leguía llega al poder por primera vez. Eh, Al llegar al poder, una de las primeras cosas que va a hacer Leguía es establecer, promulgar una ley llamada la Ley de Amnistía. ¿En qué consiste una ley de amnistía? Liberar a presos políticos. En esa época, cuando llega al poder Leguía por primera vez, los presos políticos eran sobre todo los del Partido Demócrata, ese partido político fundado por Piero, ¿te acuerdas, no? Muy bien. Ellos eran los presos políticos durante la República Aristocrática. Pero ¿qué es lo que hace Leguía? Él creyendo que si liberaba a estos presos políticos de las cárceles, si les daba la libertad, Leguía creyó que de esa manera estos pirolistas, estos demócratas, ya no se iban a ya no iban a rechazar su gobierno, ya no iban a criticar su gobierno. Pero sucedió todo lo contrario. Al liberar a estos demócratas, a estos pirolistas, se va a producir un intento de golpe de Estado realizado por los pirolistas o los demócratas contra Leguía. Y ese intento o ese golpe de Estado fallido de los pirolistas contra Leguía se va a llamar el Día del Carácter o el Acto de No Firmo, en el año 1909. Ese día, los pirolistas, un buen grupo de pirolistas, entra a Palacio de Gobierno y captura al presidente Leguía. Y obligan a este señor a firmar su renuncia al poder. Y bueno, ¿por qué el nombre de Día del Carácter? Porque Leguía no firmó su renuncia al poder, se rehusó a firmarla, ¿ya? Y por eso se llama Día del Carácter. Por eso también se le llama el acto de no firmo, porque Leguía no firmó su renuncia al poder. Entonces, estos pirolistas iban a matar ya al presidente Leguía y lo llevaron a la Plaza Bolívar, es decir, al Congreso de la República. En ese trayecto, mientras que llevaban a Leguía, prisionero, desde Palacio de Gobierno hasta el Parlamento, hasta el Congreso, un grupo del ejército peruano ya comenzó a disparar a los pirolistas que tenían capturado al señor Augusto B. Leguía.
y de esta manera se produce un enfrentamiento entre las tropas del ejército peruano con los golpistas de Piérola, ¿no? Los demócratas, los pierolistas, provocando de esa manera una masacre, ¿no? Aproximadamente eran decenas de muertos, ¿no? Casi 100 muertos, según algunas fuentes. En el aspecto social, continuaban las huelgas, las movilizaciones obreras. Se va a realizar la primera huelga general en la ciudad de Lima, iniciada por los trabajadores textiles de Ate Bitarte, pero a la cual se van a unir también otros sindicatos. A raíz de estas movilizaciones obreras sindicales que había en el Perú, el gobierno de Leguía aprueba una ley llamada la Ley de Accidentes de Trabajo. Como su mismo nombre lo dice, esta ley consiste en que la empresa, si un trabajador, si un obrero se accidenta durante su trabajo, entonces la empresa está obligada a darle un tiempo de descanso a este trabajador y también pagarle, ¿no? Mientras que esta persona descansaba. ¿Ok? En eso consiste la ley de accidente de trabajo. Fue una de las victorias que tuvieron los obreros en este primer gobierno de Augusto B. Leguía. En el aspecto internacional, este gobierno de Leguía es caracterizado porque tuvo problemas limítrofes con nuestros 5 países vecinos. ¿Sí? En este gobierno de tan solo 4 años, el Perú tuvo problemas limítrofes con nuestros 5 países vecinos. Con Ecuador, por ejemplo, se dio por el fallo del rey de España. Ecuador siempre reclamó este territorio que ves acá de color turquesa, esta selva con Loreto, ¿no? Siempre la ha reclamado y por eso se han dado varias guerras con Ecuador. Eh, con Colombia se produce un enfrentamiento llamado el Incidente de la Pedrera. El país de Colombia, los colombianos también anhelaban esta zona que está de verde limón, ¿ok? Entre el río Caquetá y el río Putumayo, allá en Loreto, en la Amazonía peruana, ¿ya? Colombia siempre anheló este territorio, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber ahí un enfrentamiento con los colombianos, conocido como el Incidente de la Pedrera, donde las tropas peruanas desalojamos a los invasores, ¿no? ¿Ok? Con Brasil se va a firmar un tratado limítrofe que es llamado Tratado Velar de Río Branco, donde se entrega al Brasil todo este territorio que ves acá, mira. Esta región es conocida como la región de Acre y como podemos ver son más de 267.000 kilómetros cuadrados los que se entregó a Brasil. Pero tienes que saber tú lo siguiente, que esta zona de Acre que fue entregada a Brasil prácticamente era de Brasil. En teoría era del Perú, pero la población hablaba portugués, por ejemplo. Eran atendidos por el gobierno de Brasil y también leían periódicos del Brasil, por ejemplo. Entonces vemos ahí que ante el olvido del gobierno del Estado por los pueblos indígenas de nuestra Amazonía, como sucede hasta ahora, 100 años después, entonces eh, el Brasil ganó este territorio, ¿no? Que prácticamente era un territorio controlado por él, ¿no? Por Brasil, que fue entregado a Brasil en el Tratado Velarde Río Branco. Algo similar sucedió con Bolivia. Bolivia se firma un tratado llamado el Tratado Polo Bustamante. Con Chile se produce lo que se conoce como el incidente de la corona. ¿En qué consiste el incidente de la corona? Chile, de manera burlesca, irónica, envía al Perú una corona de bronce en homenaje a los peruanos caídos durante la Guerra del Pacífico, la guerra que tuvimos con ese país. Eh, y todavía en Tacna y Arica, todavía se estaba dando la chilenización. En Tacna y Arica todavía no se daba el plebiscito. Y por esta razón, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú decide no aceptar esta corona y todo lo contrario, se rompen relaciones diplomáticas con Chile. Por eso a este incidente se le llama el incidente de la corona. Hubo una pequeña probabilidad de una segunda guerra con Chile en el año 1909. Otros hechos importantes en el primer gobierno de Leguía. Destaca Jorge Chávez, un aviador peruano, ¿ya? Que es reconocido a nivel mundial por haber sobrevolado por primera vez
los Alpes, la cordillera más alta de Europa, ¿ok? Lamentablemente, ya cuando estaba aterrizando, luego de lograr su hazaña, el, el avión donde estaba Jorge Chávez comienza a estrellarse y ahí Jorge Chávez pues cae muy herido, ¿no? Termina muy herido y esto pues va a ocasionar unos días después su muerte, su fallecimiento, pero reconocido a nivel mundial por sobrevolar por primera vez los Alpes en Europa. Y bueno, nuestro aeropuerto internacional lleva su nombre, ¿no? Jorge Chávez. También en el año 1911, un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham descubre la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Nuestra actual maravilla del mundo moderno. Ahora, jóvenes, vamos a hablar del presidente Guillermo Billinghurst. Este presidente tan solo va a gobernar el país 2 años porque le van a hacer golpe de Estado, desde 1912 al año 1914. Este presidente, recuerda, no era civilista, sino, recuerda, era del Partido Demócrata. Por lo tanto, si no era civilista, no representaba a la oligarquía agroexportadora. Billinghurst no representaba a la oligarquía, no representaba al civilismo. Por ello, se dice que que este gobierno de Billinghurst representa la primera crisis del partido civil durante la República Aristocrática. ¿Por qué? Porque Billinghurst no fue civilista, por lo tanto no defendía sus intereses, sino era o pertenecía al Partido Demócrata. Era un presidente muy popular, eso quiere decir que era muy querido por el pueblo peruano. eh, el pueblo lo llamaba Pan Grande, porque en su campaña política a la presidencia, él había prometido que de llegar al poder, el pan iba a aumentar su tamaño y se iba a vender a menor precio, ¿no? El pan se iba a vender a mayor tamaño y a menor precio. Por eso es que los pobladores lo llamaban Pan Grande. Los obreros lo llamaban el primer obrero del Perú. Como podemos ver, era un presidente muy querido por el pueblo. ¿Ok? Y va a hacer un conjunto de reformas populistas, como por ejemplo el reglamento de huelgas, donde se autorizaba a una determinada hora y un determinado día las huelgas, las movilizaciones de los obreros. Se promulga la ley de las 8 horas de trabajo, pero no para todo el Perú. Esta ley de 8 horas, creada en el gobierno de Billinghurst, no fue para todo el Perú, no fue para todos los trabajadores a nivel nacional, sino fue tan solo para los trabajadores del puerto del Callao. ¿Sí? Esta ley de 8 horas fue establecida de manera parcial, solamente para los trabajadores del puerto del Callao, del muelle de Arcena del Callao. Recuerda que si ellos se rebelaban, si ellos hacían una movilización, un paro, por ejemplo, iba a caer la economía, ¿no? Porque el Callao, el puerto del Callao es muy importante para la economía peruana y en esos años con más razón aún que ahora. También crea barrios obreros. Billinghurst va a tener la oposición en el Congreso. El Congreso no aprobaba las leyes del presidente Billinghurst, ¿ya? Oposición parlamentaria en el Congreso, de mayoría civilista, ¿no? Porque recuerda que Billinghurst era pues demócrata. Por lo tanto, habían rumores de que el presidente Billinghurst había una probabilidad, ¿no? De que el presidente Billinghurst quería cerrar el Congreso, pero los civilistas se adelantaron y prácticamente buscaron a un representante militar y va a ser el general Óscar Benavides, el que estás viendo en este momento, el que le va a hacer golpe de estado a Guillermo Billinghurst en febrero del año 1914, ¿ok? Terminando de esta manera con el gobierno populista de Guillermo Billinghurst. Recuerda que Benavides va a llegar al poder de manera provisional. Y acá podemos ver una fotografía del diario El Comercio, donde nos dice pues el acontecimiento que acababa de ocurrir en el país, ¿no? Del golpe de estado de Benavides a Billinghurst en el año 1914. Representante pues de los civilistas, ¿no? Muy bien, chicos. A continuación sus preguntas. Muchas gracias. Ya está.